tipo de polémica por culpa de este invitado, por dar mi opinión. ¿Qué pasó? Sí, yo subí un Twitter dando una opinión mía en mi cuenta, ni siquiera la de Panamá Directo, la mía, donde yo se lo dije a usted, Gonzalo. La semana pasada, Richard Morales anunció que él se retiraba de la contienda, le estaba recogiendo firmas para ser candidato por libre postulación a diputado. Creo que ese se llama Circuito 84, 83, yo no sé, este que es San Francisco y no sé cuánta cosa. Bueno, y yo reitero mi opinión. Yo no necesariamente coincido con la visión que tiene Richard Morales del Estado y de otros temas, pero sí reconozco que Richard Morales le hace un aporte al debate nacional desde su perspectiva. Y tuiteé algo así en estos términos. Oye, hay gente que me ha dicho de todo. Don Richard Morales, buenos días. Muy buenos días, Edwin, y a todos los radioescuchas, a Melissa, a Flor, a Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Richard, esta para mí una penosa decisión que has tomado y me imagino que la analizaste muy bien, pero hay quienes dicen, no, es que lo hizo porque fracasó en su intento. Yo soy de los que digo, bueno, yo lo que siento es que el sistema no es el adecuado, pero ¿qué pasó? Si se puede saber. No, claro. Uno cuando entra a toda contienda política tiene alguna claridad sobre los obstáculos que va a enfrentar. Pero yo diría que lo enfrentado en este proceso de recolección de firmas superó las expectativas. Generalmente uno traza sus expectativas sobre la base del comportamiento pasado. Digamos, uno entra a las elecciones sobre la base de cómo se han manejado estos procesos anteriormente, ¿no? En cuanto a recolección de firmas, solo tenemos dos antecedentes inmediatos, por lo menos de manera generalizada, aunque previo a eso era permitido, ¿no? En el 14 y en el 19. Pero si uno ve, bueno, ha habido cambio en las reglas, así que ciertamente el proceso iba a cambiar. El cambio principal en las reglas es la recolección mediante la aplicación. Pero más allá de eso, la cantidad de dinero que se está utilizando en el proceso y cómo eso ha distorsionado el proceso, supera por creces lo que se vivió en el 2019. Así que rápidamente, ya en las primeras semanas, quedó muy claro que la cantidad de dinero que se iba a necesitar para tener activistas, sin contar, claro, que más allá de los quienes tienen estas estructuras de activistas, está la propia compra de firmas. No, creo que esto ha sido denunciado ya por varios precandidatos. Sí. Permítame interrumpirlo aquí. Es que esto que acaba de decir para mí es muy, muy importante, delicado o tal vez hasta grave. Richard Morales opina luego de su ejercicio que hay compra de votos, hay compra de firmas, perdón. Sí, hay quienes, porque por un lado efectivamente es legal tener y indispensable probablemente en cualquier proceso electoral, activistas que cuenten con algún tipo de apoyo para viáticos y demás, ¿no? Así que más allá de la magnitud de eso, que sin duda es enorme, es decir, esto va más allá de la cierta visión romántica que hay del proceso de recolección de firmas, que es el candidato con sus amigos o su familia, yendo casa por casa, ¿no? Esto, mi apreciación ha sido que se maneja igual que en la primaria de cualquier partido competitivo, y por competitivo digamos los partidos grandes, ¿no? PRD, Panameñismo, Cambio Democrático, solo que es una especie de primaria que se extiende por un año, básicamente. Pero además de ese proceso, digamos, de estructura de recolección de firmas, hay quienes efectivamente están comprando firmas, o por lo menos eso afirman las personas con las que uno se topa. Incluso hay quienes pagan para que le renuncien a otros candidatos, ¿no? Hay determinados circuitos o corregimientos o distritos que son mucho más competitivos que otros. Ahora, eso es un factor a tomar en cuenta, ¿no? Hay diferencias entre circunscripciones, ¿no? Depende a dónde uno está corriendo, cómo se maneja esto en cierta forma, pero hay quienes incluso pagan para que le renuncien en firmas a otro candidato para evitar, digamos, para adquirir ventaja propia, ¿no? Así que uno pudiera decir que las distorsiones
comunes, las que uno tiende a ver en las internas de los partidos, las que se han denunciado históricamente en Panamá, que no son novedad, son también la regla básicamente en este proceso de recolección de firmas, haciendo la salvedad, que yo creo que es una salvedad justa, de que eso no implica que todos los precandidatos que estén buscando firmas en este momento evidentemente estén incurriendo en esas prácticas. Como mencioné, hay determinados corregimientos o circuitos o distritos que manejan otras dinámicas, sobre todo los que son menos competitivos, digamos, ¿no? Pero sí, ahora uno pudiera, y creo que en todo este proceso, más allá de señalar las condiciones o las circunstancias, sí, siempre hay que hacer autocrítica, ¿no? Hay que hacer la autocrítica de decir, estas son las condiciones, ¿qué podemos hacer para superarlas? Y yo hago también esa autocrítica porque no creo que es adecuado simplemente señalar, ¿no?, esas condiciones con las que me he enfrentado. Toca también tomarlo como un proceso de aprendizaje. ¿Qué puede hacerse para superar esto, ¿no? Dado que en el futuro inmediato probablemente esto no cambie, ¿no? Claro, pero doctor Richard, ahí yo lo interrumpo porque más allá de lo que explica usted, hay algo que es una realidad y ha quedado en evidencia cada vez que hablamos con algún precandidato, y es la falta de debate por tema ideológico. Y cuando hablo de una ideología, hablo del concepto que tiene cada ciudadano con respecto al papel del Estado, a nivel económico, social, al papel de la empresa privada o del sector privado. Y yo le pregunto, ¿por qué en Panamá, incluso el ciudadano a pie, le cuesta tanto ese debate ideológico adentrarse en el mismo? Le tiene miedo al debate ideológico. Y ojo, yo no soy seguidor de la izquierda, pero me gusta debatir con alguien que tenga esa posición de defender al Estado como un todo. ¿Por qué en este caso en Panamá es tan difícil generar ese debate de ideas? Ahora, yo creo que por un lado, digamos, en términos generales, y después quiero aterrizar un poco en lo que uno ve en el terreno, ¿no? En términos generales, creo que porque ha existido un consenso muy poderoso en torno a la dirección que debe seguir el país. Y dentro de ese consenso ha marginado a quienes han tenido un disenso con él, a quienes han disentido con ese consenso en torno a que este país debe especializarse en los servicios, básicamente, ¿no? En convertirse en esta especie de hub comercial, bancario, de inversión inmobiliaria, y que eso implica ciertas políticas que lo acompañan, ¿no? En términos a baja presión tributaria o baja recolección de impuestos, poca transparencia incluso, y esa especie de consenso que yo diría que data incluso desde los 60, 70, es decir, no estoy hablando de algo reciente incluso, ¿no? Estoy hablando de algo que proviene de, que empezó a tomar forma en esos gobiernos, digamos, liberales de los 50, 60 y se consolida con el régimen militar, y post-invasión en los 90 ya se complejiza, sofistica, ¿no? Pero para no quedarnos demasiado en el pasado, ¿no? Yo diría que ese consenso tiene rupturas ahora, tiene grietas, porque es claro que ese modelo que ha tenido Panamá hasta este momento, o esa forma que ha conducido su economía, su sociedad, está demostrando que no puede satisfacer las necesidades de las grandes mayorías y no puede mantener esos mismos ritmos de crecimiento que compensaban eso de alguna forma, ¿no? O sea, que lo tapaban. Ahora, esa es la aplicación, digamos, general, no sé, que no había espacio para posiciones de disenso, y eso cerraba la discusión ideológica, porque si los principales partidos políticos, los más grandes, prácticamente están de acuerdo en todo, excepto en quién debe ser el presidente, qué nombre, qué persona va a estar concretamente ahí, entonces no hay rango para un ese debate ideológico que pudiera haber en otros países de la región, donde están discutiendo cómo organizar su economía, a dónde orientarse, a qué dedicarse, a qué actividades, cómo se van a gestionar el Estado, la empresa privada, etcétera. Esa discusión estuvo ausente aquí, digamos que fue desplazada. Ahora, aquí uno ve en el terreno, ¿no? Digamos, más allá de esa ausencia, digamos, en términos generales vemos que ha existido esa ausencia. Y bueno, para dar otro ejemplo, ¿no? Generalmente, temas que hoy en día están en el centro del debate político, digamos, la caja del Seguro Social, no aparecen en los debates presidenciales. Es decir, no son temas que definen la elección. Que tú me digas, tengo 3 candidatos y quiero saber qué postura tienen. En las anteriores elecciones simplemente patean la bola hacia adelante y eso termina siendo un debate tecnocrático. O sea, eso se va a decidir tecnocráticamente, no electoralmente. Es lo que, o se va a decidir en la política ya
digamos, la política ya de entre el movimiento popular y el gobierno y el choque que se vaya a dar, ¿no? Ahora, si uno va al terreno, ¿no? Más allá de este nivel más general o más nacional, la mayoría de la mayoría de las personas tienen cierta indiferencia a esto, ¿no? Y creo que ahí no haber una cierta indiferencia a estas discusiones ideológicas, no tanto en si el candidato es izquierda o derecha, ¿no? Sino en que si hay una diferencia, no hay una claridad respecto a esto entre la población. Y yo creo que esto tiene que ver con el primer punto. Como la política no ha girado en torno a esto, la mayoría de la población no tiene claro cuál sería la distinción entre un candidato de izquierda y uno de derecha. Por tomar un ejemplo, en el tema del seguro social, o por tomar otro ejemplo, en la gestión de los puertos o de la energía en general, del agua, de la telefonía. Es decir, como estos temas no están en el centro de la discusión electoral, la mayoría de la población simplemente no, digamos, no tiene un ejemplo concreto de lo que esto significa en Panamá, o no lo comprende enteramente en este momento, como esa discusión no ha estado en la discusión general, y generalmente lo entiendes a través de referentes internacionales o foráneos. Vamos a decir que lo entiende a través de lo que significa izquierda y derecha, o en Colombia, o en Brasil, o en España, o en México, o en Estados Unidos. Así que, por ejemplo, va a asumir que izquierda en Panamá significa lo mismo que izquierda en España o izquierda en México, cuando evidentemente el contenido concreto va a variar dependiendo de Claro, tu realidad, pero ¿no? ahí yo le digo lo siguiente, y fíjese bien, antes de que Flor lea unos mensajes de unos oyentes que tenemos en YouTube. A ver, doctor Richard, cuando nos vamos a hablar de izquierdas, que es bueno que traiga usted a colación ese debate, en América Latina hay dos tipos de izquierda. El progresismo, que está en este momento liderado, si se puede decir, por López Obrador o por Lula o incluso por Petro, en donde se puede involucrar también al señor Boric, y está la izquierda ya más radical, más de a ultranza, de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero ¿qué pasa? Maribel Gordón la acabamos de tener hace cuestión de minutos. Y cuando se le pregunta a un candidato de izquierda qué piensa sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, y el candidato dice, no, es que yo no me puedo meter en el día a día, en la cotidianidad, en la autodeterminación de los pueblos, es que al final se justifica lo que está pasando en Nicaragua. Y lo que está pasando en Nicaragua es injustificable, incluso dicho por presidentes progresistas. Entonces, ¿usted no cree que ese tipo de comentarios son los que generan algún tipo de rechazo y de miedo? El tema ahí vendría a ser que digamos, a la hora de la definición ideológica del candidato, y en este caso, Dios, si vamos a Panamá en el pasado inmediato, para no irnos muy atrás en el tiempo, candidatos de izquierda hemos tenido, digamos, sería probablemente en el 14 Genaro López y Juan Jované, en el 19 Saúl Méndez, y ahora en el 24 probablemente Maribel Gordón, ¿no? La medida que creo que va a superar a Carreira en los próximos días. Pero ahí la clave creo que sería comprenderlos a través de las políticas que tienen para el país y cómo eso los definiría de izquierda, ¿no? Por tomar un ejemplo, ¿no? Tenemos efectivamente izquierdas en la región que tienen posiciones distintas respecto a Nicaragua, ¿no? Y pudiéramos decir que hay una posición diferente por tomar un ejemplo entre la posición que tiene Maduro en Venezuela y la posición que tiene Boric en Chile, ¿no? Y eso ha causado efectivamente algún tipo de tensión regional. Pero a la hora de la hora lo que define a cada gobierno es lo que es su política interna, su política nacional, más que su política exterior, ¿no? Que no habla de ciertos bloques que pueden constituir de ciertas digamos, de ciertas simpatías, pero en términos internacionales tiende a predominar cierto pragmatismo, ¿no? Por ejemplo, ese cierto pragmatismo que uno puede decir, viendo uno de los temas que ha generado mucha polémica el día de ayer, que es el tema de las declaraciones del ex embajador estadounidense Philly, ¿no? Pero uno puede sacar de ahí o deducir de ahí que claro que a Panamá, en término a China, Panamá claro que tiene que tener relaciones con China, pero también con Estados Unidos y también con los distintos países alrededor del mundo, en la medida que en términos internacionales tiende a predominar esa búsqueda de cooperación, de multilateralismo, debería predominar. Pero uno puede definir la diferencia entre Boric y creo que Maduro, por ejemplo, en su política nacional. Por ejemplo,
uno puede comparar a Obrador y Boric y decir, bueno, Obrador es más ambicioso en cuanto a su política en el manejo del litio. Obrador está planteando nacionalizar la extracción y la producción de litio, ¿no? Pero vamos a ver qué tan viable es eso a la larga, ¿no? Ese es otro punto. Pero él está planteando una política de nacionalización, Boric una política de gestión público-privada del manejo del litio en Chile. No puede hacer ahí hay una diferencia, ¿no? Es decir, yo diría que a la hora de plantearnos cómo identificar a los candidatos que hemos tenido en el país de izquierda, creo que lo principal debe ser las posiciones que están asumiendo dentro de los temas del país. Pero claro, yo no voy a decir que las posiciones internacionales no importan o sí importan. Y yo creo que lo que apunta la respuesta al respecto a la autodeterminación es que se está buscando que Panamá pueda efectivamente cooperar con los países en la región, aunque existan diferencias en las formas como están gestionando sus gobiernos y demás. Por tomar otro caso, es claro que el gobierno actual de Panamá ha tenido algunas tensiones con el gobierno de Colombia, aunque eso probablemente no tiene mucho que ver con signo ideológico, ¿no? Tiene que ver con el manejo del tema transfronterizo, con el tema de la migración, que es un tema, claro que es un tema difícil. Pero Panamá tiene que cooperar con Colombia en ese tema. Es imposible que no coopere con Colombia en ese tema, igual que tiene que cooperar con Costa Rica, tiene que cooperar con Nicaragua, tiene que cooperar con todos los países de la región, porque ese tema solo se resuelve con la cooperación. Si hay una política común migratoria entre todos nuestros países, y eso incluye a Estados Unidos también, tenemos que tener una política mancomunada, ¿no? Y yo creo que si una persona va a aspirar en Panamá a ser presidente del país, tiene que tener esa posibilidad de que va a poder sentarse a hablar con los distintos mandatarios de los países y que si de alguna forma esa posición queda previamente, digamos, contaminada por opiniones que está dando en el proceso electoral, se van a hacer difíciles las relaciones internacionales, ¿no? Creo que y muchos mandatarios en la región que han incurrido en esto, después le toca dar marcha atrás, ¿no? Creo que un ejemplo fue Bolsonaro, que daba declaraciones agresivas contra China, pero a la hora de la hora llega al poder y se da cuenta que China es el principal socio comercial actualmente, destino de exportaciones brasileñas, ¿no? Richard, al final, varios de los oyentes quieren que usted responda lo que algunos dicen. La profesora Maribel no le quiso responder a Gonzalo, o sencillamente no les gustó, les desagradó la respuesta sobre el tema Nicaragua. ¿Hay una dictadura en Nicaragua, considera usted? No, yo escuché la parte final de la entrevista de Maribel y me parece que lo que ella está respondiendo hace sentido, ¿no? Tuviéramos que plantearnos en definir qué entendemos por dictadura, básicamente, antes de poder entrar en esa discusión, ¿no? ¿Cómo califica lo ocurrido en Nicaragua con el tema de los expatriados que no tienen patria? Que los excarcelaron, salieron de prisión, pero ahora no pueden vivir en Nicaragua, tuvieron que irse a Estados Unidos, en otros países le han ofrecido la patria, porque se quedaron sin patria. O sea, ¿cómo se califica una actuación de un gobierno contra estas personas? Más de 200 creo que eran. O sea, los dejaron sin patria. Yo creo que aquí es donde es relevante, pues creo que en toda situación cabe preguntarnos, bueno, ¿qué puede hacer? Si puede hacer Panamá algo al respecto, ¿no? O qué pudiera hacer nuestro gobierno, ¿no? Que es mucho más de lo que pudiera hacer ese actuar no es de una dictadura. Aquí creo que nuevamente el tema es qué podemos hacer nosotros, porque está la respuesta que ya se ha dado, ¿no? La respuesta de tenemos que plantearnos qué pudiera hacer Panamá. Y Panamá efectivamente puede tomar una posición de mediador, esa posición de país anfitriónico que pudiera llevar a cabo. Tiene que de alguna forma lograr mediar en estos conflictos que se está dando y tratar de buscar una solución, la solución más amenable o más aceptable, ¿no? Y creo que ahí es la importancia de la porque yo entiendo la pregunta. Yo entiendo la pregunta y es el tipo de pregunta que quiere que uno diga sí o no y se acabó el tema. Pero si hay un sí o no, donde los términos que se están planteando no están claros, eso queda casi a discreción del oyente lo que él entiende del contexto y lo que está pasando. Pero igual Richard, déjeme terminar con el tema que comencé.
No por eso no reconozco que los otros temas tienen todo el valor, las preguntas y las respuestas. Si a Richard Morales, un partido político, le toca la puerta y le ofrece postularlo para diputado, ¿aceptaría esa postulación? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. Yo reconozco que lo que ha sucedido requiere un proceso de aprendizaje. Ahora, es importante aclarar que no significa, no es un no porque yo no crea en los partidos o en la importancia de los partidos. Yo creo que la democracia requiere de proyectos colectivos, ¿no? Incluso yo provengo de un partido del que milité por varios años. En este momento no me encuentro dentro de un partido, así que la forma de uno poder disputar el futuro que va a tener este país será candidatizarse por la libre postulación, en la medida que no había un partido formado con el cual yo coincidiera. Ahora, habiendo hecho esa salvedad, yo diría que por el momento no, por esta misma razón, ¿no? No hay un partido con el que yo me sienta identificado, que yo comparta un programa. Y yo creo que en la política implica, hay momentos de avance, hay momentos de retroceso, hay victorias, hay derrotas. Las derrotas no tienen por qué ser temporales en la medida que sea un proceso que le permita a uno aprender y avanzar hacia adelante. Más allá, pero yo creo que es importante en la política también aceptar el desenlace, los resultados, aprender de ello y ver cómo uno se reagrupa para seguir esta lucha más adelante. Don Richard Morales, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Muchas gracias, Edwin. Saludos a todos. Que esté bien. Hasta luego. Gracias.